Hola, ¿qué tal todos? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos este viernes, último día de la semana, aquí en La Voz de Residente en Anestesiología. Muchas gracias a quienes ya se conectaron y muchas gracias a quien ya nos está viendo por la página de Facebook de Yo Soy Médico 17. Si es primera vez que está con nosotros, le comento muy rápido en qué consiste la dinámica. Tenemos una doctora invitada quien realiza una exposición, o como a mí me gusta verlo, una plática de alrededor de 20 a 30 minutos. Después de esto les recordamos pues que estamos en vivo, así que si usted gusta hacer alguna pregunta y nos está viendo en Zoom, puede escribirla en la parte del chat o de preguntas y respuestas para que pueda leer a la doctora, o si nos está viendo por Facebook, puede hacer una parte de comentarios para yo podérselas leer. Si solamente quieren poner un like o un me encanta si está usted en Facebook, pues también son súper bienvenidos. Y si aquí por Zoom quieren mandar felicitaciones, adelante, que yo amo que chillen a mis doctores, hay que hacerlo en la parte del chat. También me gustaría recordarles que si no nos pueden acompañar toda la plática en vivo, no se preocupen, van a encontrarla previamente en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center, o la van a encontrar ahí guardadita en la plataforma de Facebook de Yo Soy Médico 17, porque las pláticas se quedan ahí guardadas en vivo, entonces pueden repasarla las veces que ustedes gusten, porque pues recordemos que al final del día esto tiene fines educativos, así que pueden utilizarlas con fines de estudio. También me gustaría recordarles que estén al pendiente de nuestras redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, de La Voz del Residente, para que sepan qué pláticas tenemos a lo largo de la semana. Les recuerdo que son diferentes especialidades para que siempre estén al pendiente. También si quieren ser participantes de estas pláticas, con mucho gusto, solamente mándenos un mensajito a nuestro Facebook o a nuestro Instagram de La Voz del Residente y nos pondremos de acuerdo con ustedes para poder escuchar de sus conocimientos y experiencias. Pero bueno, le voy a ceder la voz a quien realmente venimos a escuchar esta noche. Ella es egresada del Instituto Politécnico Nacional, R2 en el Hospital General de Zona 1, Oaxaca, de Metro Mayoral Pardo. La doctora Diana Laura Velasco Flores. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Diana. Tiene su micrófono apagado. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Está lista? Sí, gracias. Pues adelante, doctora. La dejo con el mejor público que son residentes de anestesiología. Ya puede empezar con su plática. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy voy a presentar el tema de manejo de uterotónicos en cesárea. Soy la doctora Diana Laura Velasco Flores y soy residente de segundo año de anestesiología y vengo del Hospital General de Zona número 1 de Oaxaca, el Demetrio Mayoral Pardo del IMSS. Bueno, decidí elegir este tema por el hecho de que, pues, realmente creo que todos los que nos encontramos aquí sabemos cuáles son todos los uterotónicos que generalmente ya previamente se conocen y todos los nuevos que han salido, pero el tema me pareció controversial por el hecho de que en cada hospital se maneja con una posología distinta. Por eso he decidido elegir este tema y bueno, realmente tal vez no ahonde tanto en cuáles son los uterotónicos en todo su mecanismo, pero sí en el hecho de cómo va a cambiar la posología en cada federación. Entonces, bueno, voy a comenzar con la presentación. Realmente los objetivos que tengo para esta exposición son dos, y el primero es conocer los uterotónicos para el manejo en cesárea. Como les dije ya anteriormente, realmente ya los conocemos, son los mismos, o sea, previamente, de hecho, los de elección continúan siendo prácticamente desde hace mucho tiempo iguales, pero mi idea es prácticamente el segundo punto, que se detalle de acuerdo a la bibliografía más reciente cuáles son los de elección y cuál va a ser la posología prácticamente de estos. Eh, bueno, este tema también me pareció realmente importante por el hecho de consulté el SINAVE. El SINAVE se encarga, es una vigilancia epidemiológica respecto a las muertes maternas. Esta semana epidemiológica que acaba de pasar, que terminó, es de la semana 27 y detalla este punto. La razón de mortalidad materna calculada es de 30.5 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados. Esto va a representar una disminución del 28.3%
6% en la razón respecto a la misma semana epidemiológica del año anterior. Por lo tanto, lo que quiero decir y lo que quiero tocar con el tema, pues es que las muertes maternas continúan siendo un tema de bastante relevancia, a pesar de que en este apartado se menciona que ha disminuido, y mucho de esto pues tiene que ver realmente con el manejo de uterotónicos, a pesar de que hay otras partes que también son relevantes, como el hecho del masaje uterino o las partes que le toca, por ejemplo, al ginecólogo realizar. Realmente dentro de parte de anestesiología, el manejo de los uterotónicos ha disminuido esta mortalidad materna, y es por eso que decidí tocar también el tema. El segundo punto que se toca aquí es: dentro de las principales causas de defunción se encuentra la hemorragia obstétrica con 14.9%. Y esto, con eso me refiero a que, de acuerdo a esta semana epidemiológica, realmente la hemorragia obstétrica abarca el segundo lugar con este porcentaje. El primer lugar lo va a obtener las enfermedades hipertensivas, y el tercer lugar lo van a obtener los abortos. No hay una gran diferencia realmente entre la hemorragia obstétrica y lo que es las enfermedades hipertensivas. La enfermedad abarca el 16%, y bueno, el aborto se queda un poco más bajo con el 7% únicamente. Pero bueno, es un tema relevante, es un tema importante a tocar. Los uterotónicos tienen un papel importante en el manejo de la hemorragia postparto, causada habitualmente por atonía uterina. Dentro de la hemorragia, que ya mencioné que abarca el 14%, dentro de todas las causas que nosotros ya conocemos que van a ser, la atonía uterina es el principal, o sea, el principal puesto que va a obtener. Entonces, realmente los uterotónicos pues van a tener un papel muy importante. Ahora, hay distintos consensos que manejan cómo va a ser la posología de estos, cuándo sí, cuándo no, pero realmente la indicación en casi todos estos consensos abarca que es un tratamiento de primera línea. Siempre se debe de colocar un uterotónico posterior, pues ya sea al alumbramiento, ¿no? En este caso, por la cesárea. El segundo punto abarca que la Organización Mundial de la Salud, junto con la COG, que es una organización que es americana, recomienda la aplicación en todos los nacimientos. Entonces, prácticamente en todos los artículos nuevos que revisé y bibliografía, pues que ya es pasada, como ustedes saben, siempre se debe de colocar. Va a ser muy importante para la disminución de atonía, por lo tanto va a disminuir el porcentaje de hemorragias, y esto va a disminuir las muertes maternas. Ahora, si bien todos nuestros artículos mencionan que se debe de colocar, realmente también hay que tocar el tema de que, dependiendo de los hospitales, va a ser cómo se colocan, si colocan un uterotónico, si los combinan, si utilizan dos de estos, si siempre es así o si individualizan a cada paciente. Realmente también la importancia de mencionar esto es el hecho de que los artículos mencionan que no siempre se tiene la conciencia de las complicaciones que todos estos van a tener. O sea, realmente conocemos cada uterotónico, sabemos su mecanismo de acción, sabemos en qué dosis se pueden utilizar, pero realmente no siempre se tiene la conciencia de cuántas complicaciones ya con uno puede tener. Entonces, ahora el hecho de anexar otro uterotónico más a esta combinación puede generar más efectos adversos. Ahora, los efectos adversos, pues ya los conocemos individualmente, ¿no? O sea, por ejemplo, los que tienen oxitocina, carbio, todos los que tenemos, pero a lo que se basa más con los efectos adversos realmente no va a ser en cuál uterotónico vamos a elegir, sino el hecho de que cómo se va a utilizar este. Entonces, en la siguiente diapositiva se mencionan los puntos que se van a tocar en cuanto a efectos adversos. O sea, los puntos importantes, a pesar de elegir el que ustedes quieran, van a ser la dosis, si utilizamos de este medicamento una dosis de repetición, la presencia de comorbilidades de la paciente y el tiempo de administración. Es realmente esto lo más importante que va a diferenciar uno de otro. Si bien hay unos que se parecen, por ejemplo, la carbiloxitocina, porque en la diapositiva pasada mencioné que los fármacos uterotónicos pues, van a ayudar a la contracción, como bien lo dice la palabra, ¿no? Y se hace mucho hincapié en que se hable de uterotónicos y de no de oxitóxicos, como en alguna bibliografía lo menciona, por el hecho de que no todos van a actuar de la misma manera que la oxitocina, no todos son similares. Si bien tienen la misma acción de la contracción uterina, realmente no va a ser el mismo trabajo. Por lo tanto,
A pesar de que son similares prácticamente todos, estos puntos son los más relevantes dentro de toda la bibliografía más reciente, porque dependiendo de esto, de cuántas unidades utilicemos, de si lo pasamos lento, si la administración es rápida, es cómo vamos a obtener los efectos. Ahora, pues vamos a comenzar con el uterotónico más conocido. Realmente la oxitocina continúa siendo un fármaco de elección y bueno, es una hormona que va a ser producida en el hipotálamo, se va a producir en los núcleos supraópticos y paraventriculares y realmente posteriormente va a ser liberada por la neurohipófisis posterior. Ahora, esta hormona es una hormona no peptídica. Esto quiere decir que realmente pues está formada por nueve aminoácidos. De estos 9 hay datos que mencionan que la hormona podría llegar a ser una hormona octapeptídica por el hecho de que de los 9 aminoácidos que presenta realmente, dos de ellos prácticamente están, por así decirlo, a la mitad, son mitades, entonces en toda la unión formaría una hormona que es octapeptídica. ¿Cómo va a ejercer su acción la oxitocina? Bueno, ejerce su acción a través de la unión a receptores de proteínas G. Estas proteínas G son proteínas integrales de membrana que van a ser responsables de la transducción de señales. Entonces va a tener ciertos pasos esta unión, a pesar de ejercer sus efectos mediante, pues vaya, como dos pasos distintos. Entonces las proteínas G lo primero que van a hacer es que van a generar una unión a la molécula. Posteriormente esta va a tener cambios conformacionales, como ya sabemos, y posteriormente de esto se van a dar la transducción de las diferentes señales que se van a generar. ¿Dónde se van a encontrar los receptores? Pues hay en distintas partes. Obviamente lo que a nosotros nos interesa pues es lo de que se encuentra en miometrio y endometrio, pero además también se va a encontrar en sistema cardiovascular, sistema nervioso central. Ahora, esos efectos se van a generar mediante dos vías, una que es una estimulación directa y la otra que obviamente va a ser indirecta a través de la producción de prostaglandinas. Entonces, a través de la directa va a activar canales de calcio en células musculares y posteriormente esa activación va a generar liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico y eso nos va a generar la contracción. Ahora, por otra parte, tenemos la acción indirecta, que esta se va a generar mediante la estimulación de la producción de prostaglandinas. Estas prostaglandinas lo que van a hacer es estimular contracciones y pues en los estudios más recientes menciona que lo que hace con el receptor prácticamente es aumentar su densidad y ese aumento de densidad en el receptor va a formar conjunciones entre lo que son las células y el útero y eso va a permitir pues evidentemente aumentar el tono uterino. Ahora, hay muchas presentaciones, como ya conocemos, de la oxitocina y también varias vías de administración, así como también la posología va a variar pues de un hospital a otro o de un país a otro, ¿no? Dependiendo las federaciones que se consulten. La vida media de la oxitocina se maneja de 3 a 5 minutos y va a ser por vía periférica esta vida media que se presente. Ahora, para que nuestro efecto realmente alcance el tiempo necesario o se estabilice, se habla prácticamente de unos 20 a 30 minutos después de la administración. Por eso, en el escalonamiento que vamos a ir haciendo, pues prácticamente de los uterotónicos, se menciona el hecho de que si nosotros, por ejemplo, elegimos de primera elección la oxitocina y posteriormente deseamos anexar algún otro agente, lo que tenemos que hacer es prácticamente esperar ese tiempo, 15 a 20 minutos, para elegir otro agente en caso de que la paciente continúe sangrando, para el hecho de establecer que nuestro primer agente no ha funcionado y hay que indicar otro, pero primero esperar la vida de la oxitocina para que se estabilice. Ahora, los efectos adversos de la oxitocina pues van a depender obviamente de varias cosas. En este artículo que prácticamente es reciente, es del 2022, encontré estos efectos adversos que son tal vez de algunos comunes, algunos otros no tanto, pero lo que pretende el artículo realmente, como les mencionaba, no es decir solamente cuáles son los efectos adversos por la oxitocina, sino el hecho de qué va a pasar o de qué dependen estos efectos adversos, si fue porque lo administré rápido, si fue porque puse demasiada dosis, o qué fue lo que alteró en cuestión de esos tres puntos que ya mencionamos para que se generen estos efectos.
Por ejemplo, el primero, pues reducción de la presión arterial media, que va relacionado con la velocidad de la administración. Obviamente, además, ya conocemos que genera una vasodilatación periférica. Eso también nos va a generar, evidentemente, una hipotensión y con eso una disminución de la presión arterial media. Pero además, el hecho de la velocidad, o sea, de que estamos hablando de una velocidad alrededor de más de 30 segundos, estaría generando además de la vasodilatación, pues una presión arterial media aún más baja. El segundo punto es un decremento en la presión de la arteria femoral en un 40% y este junto con el decremento de las resistencias vasculares pulmonares en un 50% realmente se debe a la dosis. Las dos se van a deber a la dosis y se habla que ya más allá de 10 unidades ya podría existir este decremento tanto en las resistencias como en las presiones. Entonces estas pues van a ser dependiente de dosis. El tercer punto, que es retención de agua con subsecuente hiponatremia, realmente también nos habla de la dosis. Se habla que más de 20 unidades por minuto estaría generando prácticamente esta hiponatremia. Es un caso realmente raro, no es una entidad que se presente muy común en todas las pacientes, pero pudiera llegar a generarse también por el hecho de que la oxitocina pues tiene una similitud con la vasopresina, esta similitud que se genera y además la alteración y aumento de las acuaporinas estaría generándonos esta retención de agua que si es que se llega a presentar dentro del quirófano, se menciona en los reportes de caso, pues que podría llegar a ser grave. Ahora el último punto va a ser igual dosis dependiente, la náusea y el vómito. ¿A partir de cuánto realmente menciona que ya podría llegar a presentarse esto? Y realmente es o sea, unidades bajas, arriba de 5 unidades, y estaríamos hablando de que se pueden presentar estos efectos. Ahora, si realmente tomamos en cuenta que la mayoría, o sea, digo, desconozco en sus hospitales, pero la mayoría de las federaciones manejan más de 10 unidades, ¿no? En las pasadas, en las actuales ya han ido disminuyendo, pero si colocan más de 10 unidades, pues estaríamos generando más efectos adversos. Entonces, todo esto aunado, la dosis que utilizamos, el tiempo de administración e incluso a veces por qué vías lo utilizamos y cuántos agentes son los efectos adversos que nos va a generar. El segundo uterotónico va a ser la carbetocina. Este pues prácticamente tiene una similitud bastante elevada con la oxitocina. Es un análogo sintético con afinidad por el mismo receptor, por lo tanto realmente su uso junto con la oxitocina realmente a veces no tiene tanta eficacia. ¿Cuál es la diferencia? Pues prácticamente es entre las dos, o sea, porque realmente la oxitocina continúa siendo la primera elección a pesar de que esta pues es prácticamente igual, ¿no? Esta carbetocina es más lipofílica, va a alterar la distribución tisular y los efectos adversos realmente van a presentarse los mismos que la oxitocina. Entonces, ¿qué es lo que cambia realmente? La vida media. La vida media en la carbetocina va a ser un poco más elevada, alrededor de 40 minutos, y pues prácticamente es una de las diferencias más importantes que se genera, ya que se habla que al tener esta vida media pues prácticamente tan elevada, lo que va a generar es que no tengamos la necesidad de utilizar otro agente y prácticamente todos los consensos manejan eso. Ahora, ¿por qué seguir utilizando la oxitocina? Realmente lo que dicen es, pues obviamente costos, ¿no? El uso de los uterotónicos mencionan que es dependiente de cada hospital, del conocimiento que se tenga en ese hospital, pero también o sea, vaya, del dinero que se maneje en cada hospital por el hecho de que la carbetocina es un poco más cara. Por eso también se sigue eligiendo la oxitocina. Ahora, ¿cuál es como si nosotros colocáramos la dosis habitual de carbetocina, que son 100 microgramos, estaríamos prácticamente teniendo un igual con la oxi cuando colocamos 5 unidades, que estaremos hablando de 10 microgramos. Entonces, si se fijan, pues realmente se sigue utilizando un poco menos de la oxitocina y sería prácticamente que utilizar toda una ámpula de carbetocina. Por eso algunas de las diferencias que se mencionan. Bueno, tocando el tema de efectos adversos, como ya les mencioné, se van a presentar prácticamente los mismos
que se presentan con la oxitocina, ¿cuáles son los que van a variar? Realmente aquí otra vez tocamos el tema de la dosis, o sea, si se presentan prácticamente los mismos, ¿qué es lo que varía? La dosis. Cuando nosotros elevamos la dosis arriba de 100 microgramos, que es lo que prácticamente está indicado, arriba de entre 100 a 140 microgramos, las complicaciones cardiovasculares van a aumentar con este medicamento, así como también se tiene que tener un cuidado especial en las pacientes que son asmáticas, porque en algunos reportes de caso se ve pues una exacerbación de este cuadro al uso de la carbetocina. Otro beneficio que le encuentran a este medicamento realmente es que no se tiene que diluir. Realmente se puede hacer una dilución, puede ser poca, puede ser a 10 mililitros o podríamos incluso no generar, o sea, no llevarlo a una solución como de 500 como generalmente se utiliza con la oxitocina. Entonces realmente se menciona el hecho de que se puede utilizar en otro tipo de pacientes, por ejemplo, si fuera una paciente preeclámptica, cardiópata o que tiene un volumen elevado y realmente no queremos hacer la administración, por ejemplo, de un bolo de oxi más una infusión que va a requerir más líquidos, realmente nuestra opción sería usar la carbetocina. Los siguientes uterotónicos serían la ergonovina y la metilergonovina, que prácticamente son alcaloides ergo. Estos lo que van a hacer es incrementar el tono uterino muscular. Lo que van a hacer es una vasoconstricción periférica y estimular la contractilidad del músculo cardíaco. La única diferencia entre estos dos medicamentos realmente va a ser estructuralmente un grupo metilo que se le va a anexar a la metilergonovina. Tienen diferentes tipos de administración, oral, intramuscular e intravenosa. Y prácticamente son efectos adversos que se presentan también en la oxicarbe, pero se van a añadir algunos otros. Por ejemplo, los efectos adversos que aquí se mencionan, pues son hipertensión, náusea, vómito y la vasoconstricción periférica. La ergonovina pues es muy conocida por el hecho de que pudiera estar tal cual no contraindicada como absolutamente, pero sí el hecho de que se utiliza en pacientes que ya tienen una enfermedad hipertensiva o que fueran pacientes preeclámpticas, pues va a aumentar este tipo de efectos. ¿Cómo es que van a hacer su efecto estos dos medicamentos? Pues por distintas vías. Son 3 vías las que se mencionan que van a utilizar: la vía adrenérgica, dopaminérgica y la serotoninérgica. Y además de estos efectos adversos, los más comunes, además de aumentar la presión arterial, se menciona la diarrea, la cefalea y pues dolor abdominal. En particular, en los otros no se menciona que tenga una intervención junto con nuestros anestésicos, pero en la ergonovina, si bien el alotano ya no se utiliza actualmente, realmente si se utilizara esta combinación de ergonovina o metil con un anestésico halogenado como es el alotano, pues va a disminuir la acción de la ergonovina. Ahora tiene, como ya mencioné, distintos tipos de administración. Cuando es intramuscular, que es la más común que realmente utilizamos, son de 2 a 3 minutos cuando va la acción y nos va a durar alrededor de 3 horas. A diferencia si lo utilizamos IV, que su acción va a ser prácticamente inmediata y pues nos va a durar un poco menos, se habla de 45 minutos hasta 1 hora. Otro punto a tomar en cuenta de cuál uterotónico vamos a utilizar realmente también es la lactancia, cuál posteriormente de que lo utilicemos la paciente termina la cesárea y va a poder lactar sin ningún problema. Con la ergonovina es pues como un conflicto el hecho de que a posterior a la ergonovina se habla que 12 horas posterior se podría iniciar la lactancia por los efectos adversos que pudiera llegar a tener. El otro grupo son las prostaglandinas y estos son lípidos bioactivos derivados del ácido araquidónico que actúan como agentes paracrinos o autocrinos que se unen a proteínas G, que ya mencionamos cómo van a actuar las proteínas G, unión a moléculas, hay un cambio conformacional y hay un proceso de transducción de señales. Ahora, dentro de las prostaglandinas, los más mencionados van a ser prácticamente dos, que es el misoprostol y el carboprost. El misoprostol que va realmente a actuar como una análogo de prostaglandina y su absorción la va a tener de 9 a 15 minutos posterior a la administración, ya sea por estos distintos tipos, sublingual, oral, vaginal o rectal. Realmente el más común o el que más mencionan
que tiene mucho mejor efecto es el sublingual. El sublingual realmente va a tener un efecto en 11 minutos y nos va a durar aproximadamente 3 horas. El resto va a tardar un poco más, el rectal tarda, el vaginal tarda un poco más. Entonces, el de mejor efecto realmente mencionan que es el sublingual. Ahora, la vida media pues es alrededor de 20 a 40 minutos y obviamente también va a tener efectos adversos y dentro del efecto adverso más común del misoprostol va a ser la hiperpirexia generado por las prostaglandinas. Y el otro ejemplo sería el carboprost, que es un análogo sintético también de prostaglandinas y su efecto no es tan común, pero realmente se puede generar un broncoespasmo. Esto se debe de considerar en pacientes asmáticas y bueno, el máximo que se va a tener de uso de carboprost va a ser 2 miligramos y su acción también del broncoespasmo es porque actúa sobre músculo liso. Por lo tanto, pues bueno, como ya vieron, hay que tener en cuenta las comorbilidades de la paciente a la hora de la elección de cuál uterotónico. Este consenso es un consenso internacional acerca de los agentes uterotónicos en una cesárea. Prácticamente en lo que se enfocan es en lo que ya hemos hablado, dosis, tiempo de administración y prácticamente manejan 3 puntos. Obviamente, otra vez, de primera elección manejan la oxitocina, pero bueno, va a venir unos esquemas que más adelante les voy a mencionar, pero su punto al final realmente es elegir una dosis adecuada. ¿Por qué elegimos esa dosis? Que es la que nos va a generar menos efectos adversos y su punto es que se administre lentamente. La segunda elección la manejan carbetocina. Realmente hay que individualizar en qué paciente sería más conveniente carbetocina, en cuál sería oxitocina y por lo que les mencionaba, no hay necesidad de que se realice una infusión con carbetocina, simplemente se coloque esa dosis y habría que evaluarse en pacientes, como ya dije, preeclámpticas, cardiópatas o que hay que cuidar el volumen en esa paciente. Y como último punto, la ergotamina con prostaglandinas. Estos uterotónicos solo los mencionan en caso de que los otros realmente no hayan adquirido un buen tono. Realmente si no, siguen considerando de primera elección oxitocina y si no, pues de segunda carga. Ahora, el régimen sugerido en cuanto a este artículo van a ser prácticamente 2 de elección, la oxitocina, como ya dije, la alternativa que va a ser carbetocina, y vamos a pasar después a los de segunda línea, que prácticamente son los que ya mencionamos, ergo, metil, y si no, pues pasaríamos a las prostaglandinas. Ahora, aquí maneja 2 partes dentro de la elección de oxitocina, una cesárea que va a ser prácticamente electiva y otra que la manejarían como de emergencia. En la electiva lo que evalúan distintos bolos realmente en el estudio. Estos son los que para ellos funcionan mejor en cuestión de que evaluaron los efectos adversos que se llegaron a presentar y que obviamente en este caso estos que eligieron este tipo de bolos, este tipo de infusión, generan mucho menos. En la electiva se elige un bolo de 1 unidad seguido de una infusión de 2.5 a 7.5 unidades por hora. Y en la intraparto lo que hacen es cambiar, el bolo va a ser de 3 unidades y aquí menciona lo del tiempo, ¿no? El tiempo, o sea, a pesar de elegir un bolo mucho más grande, el punto es que se realicen más de 30 segundos para así generar menos efectos adversos y este va a ir seguido de una infusión un poco más alta. Realmente en total lo que se busca es que el total ya con bolo e infusión prácticamente nos quede alrededor de 8 a 10, ¿no? En la intraparto un poco más alto. Ahora, ¿cómo es que se elige, de acuerdo a este estudio, el bolo de 1 o por qué eligen bolo de 3? Bueno, el bolo de 1 se basa en una dosis efectiva 90. Esa dosis efectiva 90 para la cesárea electiva la tienen en punto 27. Si ustedes obviamente multiplican punto 27 por 4, porque realmente ellos evalúan en cuánto tiempo realmente ya hay el 90% de tono uterino aumentado, y hay un buen tono. Y ellos dicen que con punto 27, o sea que realmente es la dosis efectiva, a los 4 minutos ya hay un 90% de contracción. Por lo tanto, pues realmente no se necesitaría mucho más y a esto le anexan la infusión. Ahora el bolo de 3, porque en la cesárea intraparto refiere que requiere un poco más de oxitocina, entonces la dosis efectiva 90 del intraparto queda en 0.74 unidades. Por lo tanto, nos da un total alrededor de 2.96 que al final pues queda en el bolo de 3 unidades que conocemos y posteriormente le anexan la infusión.
La alternativa a este régimen sería la carbetocina. En casi todos, ya sea en este artículo, en otros, en la Federación ya sea americana o la FIGO, en la que consulte, realmente casi siempre no pasan de los 100 microgramos. De hecho, como dije hace rato, posteriormente a los 100 microgramos, de 100 a 140, ya vamos a estar generando efectos adversos cardiovasculares. Lo mismo, si se van a administrar totalmente los 100 microgramos, pues hay que tratar de hacerlo lentamente, ¿no? Alrededor de más de 30 segundos. En cuestión de la carbe, se pueden administrar hasta los 100 microgramos, pero se habla de que con 20 microgramos son suficientes. Nosotros podemos colocar los 20 y en caso de que no tengamos un buen tono, comunicándonos con el ginecólogo, se puede volver a repetir hasta un máximo de 100. En la segunda línea, pues tenemos los otros medicamentos que ya mencionamos, la ergometrina de 200 a 500 microgramos, y básicamente también hay que pasarlo intramuscular o IV lentamente. En este caso se prefiere que sea intramuscular y se puede repetir en 2 horas, prácticamente el tiempo que va a durar nuestro medicamento. El misoprostol es de 400 a 600 microgramos, tiene todas estas maneras de administrarse. Como ya mencioné, aquí lo que mencionan que es lo idóneo es sublingual y repetir después de 15 minutos. Si sobrepasamos también ese máximo de 800, pues prácticamente estaríamos teniendo los efectos adversos que ya mencionamos, dentro de ellos la hiperpirexia. El carboprost la manejan en 250 microgramos intramuscular, cada 15 minutos si es necesario, y máximo lo vamos a manejar con 8 dosis. Prácticamente queda a punto 25 si lo multiplicamos por estos minutos que se tiene que administrar y este máximo que serían 2 miligramos, pues prácticamente nos quedan las 8 dosis. Y la sulprostona que lo manejan en 500 microgramos IV o 100 microgramos hora, y la dosis máxima es de 1500 microgramos. Este estudio es un ensayo de control aleatorio. Lo que evalúan prácticamente es 2 grupos. Un grupo donde van a colocar oxitocina en bolo más 7 unidades en infusión, y la otra donde simplemente van a colocar las 10 unidades, pero en infusión. O sea, no hay bolo previo. Realmente en este lo que evalúan pues son signos vitales, ¿no? Frecuencia cardíaca, TA, un electro, todo esto a los minutos 1, 5 y 10. Y además se va a estudiar la hemoglobina, ¿no? ¿Cuánto de esto de estas pacientes que utilizan o que están en el grupo 1, que están en el grupo 2, posteriormente van a requerir transfusión, o con cuánta hemoglobina van a quedar? Ahora, los puntos más importantes me parecieron estos. Primero, pues el bolo de oxitocina más la infusión es mucho más efectivo que solamente colocar la infusión de 10 unidades, incluyendo líquidos, o sea, volumen, y que esto va a generar menos efectos adversos. En esto, en teoría, ya va incluido el hecho de que lo coloquemos lentamente, porque si no, a pesar de que coloquemos 3 bolos y posteriormente 7 en infusión, si lo hacemos una administración rápida, pues estaríamos generando más efectos. El segundo punto es que en la dosis de 3 unidades, realmente no hay cambios hemodinámicos que repercutan en la paciente, por lo tanto es una buena cantidad de bolo, por lo que ya mencionamos de la dosis efectiva, y alcanzan un mejor tono uterino. Realmente lo alcanzan desde el punto en el que colocamos el bolo. La infusión realmente solo es un complemento. Y el punto 3 sería la caída de hemoglobina, es 6.7 menor en el bolo o sea, del bolo con infusión, a diferencia de la infusión. Entonces, realmente este artículo concluye que es mucho mejor colocar un bolo de 3 unidades de oxitocina más nuestra infusión, que total nos daría 10, que simplemente colocar una infusión. Estas recomendaciones que son de la FIGO, de la Federación Internacional, prácticamente lo que nos dicen son la oxitocina se puede manejar a 10 unidades, ya sea intramuscular o IV, y se debe de colocar en todos los nacimientos, como ya lo dijimos. La carbe hay que individualizarla, valorar qué tipo de paciente tenemos y ver si es nuestra mejor opción antes que la oxitocina. Y bueno, en este caso la carbetocina tiene menos riesgo de causar con náusea como efecto adverso dentro de este estudio, a diferencia de la oxitocina. Y bueno, se recomienda continuar con oxitocina como la primera elección y solamente, como les digo, valorar uso de carbetocina individualizando a la paciente, valorando pues el riesgo-beneficio. Y los agentes uterotónicos para la prevención de hemorragia posparto es un metaanálisis que se realiza
Lo que hace realmente es comparaciones, porque no simplemente a veces utiliza uno y posteriormente otro agente a veces hacen combinaciones de estos. Entonces, lo que el artículo pretende es realmente mostrar qué tan beneficioso o no es colocar varios agentes y cuántos efectos adversos se pueden generar. Entonces, los puntos más importantes fueron tres. Todos los agentes, excepto la ergometrina y las prostaglandinas inyectables, fueron efectivos para prevenir una hemorragia postparto arriba de 1000. Y el punto 2 sería el misoprostol más la oxitocina, reduce uso de deuterotónicos adicionales. Básicamente, de todas las combinaciones que se generaron en este estudio, el mejor fue misoprostol más oxitocina, pero eso no exime de que aumentara el riesgo de vómito y fiebre por el hecho de la combinación. Y el punto 3, el uso de combinación aumenta el riesgo de efectos adversos. Por tanto, realmente hay que evaluar si nuestra primera elección es oxitocina, realmente evaluar cuál es el mejor bolo, cuál es la mejor infusión, o si la combinación de estos es mejor y cuál otro uterotónico vamos a utilizar para realmente no generar más efectos adversos y tomar en cuenta que, por ejemplo, si colocamos misoprostol, oxitocina, tomar en cuenta los efectos adversos de cada uno y cómo estos en la paciente pues nos va a generar más alteración. Y bueno, pues sería todo prácticamente. Realmente creo que es un tema que, como ya les mencioné, ya conocemos y lo único que quería prácticamente era detallar cuál es el régimen que es mucho más funcional de acuerdo a los estudios más recientes para que ustedes en sus hospitales pues coloquen no a lo que estamos acostumbrados por simplemente no conocer cuáles son los efectos adversos o beneficios de algunos otros. Muchas gracias, doctora Diana. Me gustaría recordarles que si alguien tiene alguna pregunta, hay que escribirlo en la parte de comentarios o de preguntas y respuestas. En caso de que nos esté viendo vía Zoom, en caso de que nos esté viendo vía Facebook, lo puede escribir en la parte de comentarios y yo con mucho gusto se los leo a la doctora. En Facebook solamente veo felicitaciones. Me parece que hay una pregunta, doctora, en la parte de preguntas y respuestas. No sé si alcanza a visualizar. Sí. Dice, doctora, primero que nada, gracias por la información, excelente ponencia. Mi pregunta es, comenta usted que el misoprostol genera hiperpirexia. ¿Podría decirme en qué porcentaje se presenta o si todas las pacientes la presentan? ¿Y cuánto tiempo después de la administración se presenta? Para poder saber que es un efecto del medicamento y no por otra causa. Bueno, realmente la administración de este medicamento se presenta con hiperpirexia en el 44%. En 44% no es tan elevado el porcentaje, pero pues sí llega en algunos reportes de casos a ser importante. ¿Cuánto tiempo después de que nosotros administramos el misoprostol podríamos creer que es debido al medicamento? Pues 1.5 a 2 horas se habla que se puede estar presentando. Y la característica realmente es que aparte de presentar la hiperpirexia, esta va a corregir 3 horas, o sea, en 3 horas máximo el medicamento, la hiperpirexia tiene que corregir. Si no es así, ya estaríamos pensando pues en alguna otra causa que no fuera esta. Ok, doctora, muchas gracias. Lo demás que veo son felicitaciones. Entonces, ¿sería tan amable de regalarnos su conclusión, consejo? Sí, bueno, yo creo que tendría tres conclusiones importantes dentro de la exposición. La primera, pues que se debe colocar uterotónicos en todos los nacimientos y considero que la oxitocina, por los efectos adversos bajos que tiene, por el costo que tiene y por todo lo que ya mencionamos, continuaría utilizándola como de primera elección. Posteriormente, el segundo consejo sería individualizar a cada paciente para así hacer una mejor elección del uterotónico que vamos a utilizar. Eso tomando en cuenta lo que ya mencionamos, dosis, tiempos de administración y la velocidad que es muy importante. Y pues como último, creo que elegiría después de leer estos artículos y esta bibliografía, que nuestra mejor opción es utilizar un bolo de bajas unidades más una infusión, ya que esto pues nos ayudaría a disminuir efectos adversos, disminuir la necesidad de transfusión y bueno, me quedaría con esa conclusión. Doctora, antes de retirarnos una pregunta rapidita, dice, buenas conferencia médica, saludos cordiales. ¿Todos estos medicamentos existen en el sector de salud?
Pues realmente no todos, o sea, es lo que hablan, realmente no todos y dependiendo cada hospital, es por eso que se individualiza cuál es el que utilizan o no. Por ejemplo, también las presentaciones, puede que también sí tengamos estos en el sector salud, pero no se tienen todas las presentaciones. Por lo tanto, realmente no es lo mismo, por ejemplo, utilizar misoprostol porque lo tengamos en vía rectal o vía intramuscular o vía IV, que utilizarlo sublingual, porque realmente la efectividad o lo que están mencionando que es mejor o más idóneo, estaríamos hablando del sublingual, es un ejemplo, ¿no? Y si no tenemos realmente la presentación en la que tenemos el efecto más idóneo, realmente por eso hay que individualizar cuáles son los que tenemos y si esa presentación con la que contamos es la indicada. Ok, muchas gracias, doctora. Para finalizar la plática, leo rápidamente los comentarios que estoy viendo de felicitaciones. Mariana comenta, increíble exposición, muchas felicidades. Laisha, excelente presentación, de mucha ayuda para todos. Claudia, muchas felicidades, doctora Diana, saludos desde Xochimilco, Ciudad de México, un gusto volver a escucharla. Sergio, maravillosa ponencia, bien resumida, información con dominio del tema. Felicidades a la doctora. Y una preguntita ya para finalizar, doctora, de Daniela Fernanda. Dice, buenas noches, excelente tema y muy buena presentación. Mi duda es, ¿qué tiempo recomienda la infusión de oxitocina? El último artículo va prácticamente lo menciona 10 minutos, o sea, realmente porque si lo vas a combinar con el bolo, como ya mencionaba, después de los 4 minutos vas a tener el 40%. Si tú elevas la infusión más de, por ejemplo, 15 a 20 minutos, realmente los receptores de oxitocina después de ese tiempo comienzan a disminuir. No tiene caso que tú administres más de ese tiempo, de 15 a 20 minutos, porque realmente a pesar de tener mucha oxitocina ya no vas a tener receptores. Entonces yo creo que recomendaría no elevarla arriba de 15, 20 minutos. Muchas gracias, doctora, por su plática de esta noche. Les recuerdo que si quieren volver a revivirla, con mucho gusto la busquen en la plataforma de YouTube de Medical Legal Center o la busquen ya guardadita en la plataforma de Facebook de Yo Soy Médico 17. Muchas gracias por acompañarnos hoy, doctora Diana, y por darse Gracias. este ratito. Antes de finalizar, les recuerdo rápidamente que si hay algún jefe o jefa de residentes que requiera pláticas para adiestramiento o capacitación en temas médicos legales, nos puede mandar un mensajito a nuestro correo electrónico de atención.mlc@gmail.com y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo con usted para que reciba pláticas de manera gratuita. Doctora Diana, que pase muy bonita noche y gracias por su tiempo. Gracias a todos, igualmente. Hasta luego, bonita noche a todos.